Sí, sí, Bueno, dicen los bien, chicos. me paré en la siguiente. Bueno, bueno, esperemos que se siga escuchando bien. Se escucha perfecto, Acá Fabián. entonces lo que vamos a ver, bien, les puse nuevamente el cronograma, como por ahí es habitual que tratamos de ubicarlos en los temas, ¿sí? Para ver cuál es el tema que nos tocaría en el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a empezar con relaciones, sucesiones y funciones. Este es el tema general donde vamos a abarcar en este módulo. Sucesiones lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿sí? Un poquito más adelante. Hoy vamos a empezar con el concepto de relaciones y funciones y bueno, vamos a ver más o menos hasta dónde llegamos, ¿sí? Acá quería hacer una aclaración, que por ahí ustedes no lo están viendo, y quedó cuando empecemos en el martes 6 con lo que es función lineal, ¿sí? Se va a sumar otro trabajo práctico, que es el trabajo práctico número 3 también, se va a estar sumando acá, ¿sí? Quería aclararlo porque ahora no está visible, si no por ahí no lo tienen en cuenta, ahora está visible solamente el trabajo práctico número 2 y en esta semana o la próxima semana ya estará visible el trabajo práctico número 3, pero quería adelantarles esto porque no lo van a estar viendo ahora y para que no se queden con la idea que tienen un solo trabajo práctico, ¿sí? Entonces son trabajo práctico número 2 y trabajo práctico número 3, que va a estar más orientado a lo que es funciones lineales, rectas, rectas paralelas, perpendiculares y aplicaciones económicas, ¿sí? Entonces vamos a ir directamente entonces ahora al tema de hoy. Hice algunas pequeñas introducciones yo, tomando parte de los apuntes teóricos también, y me pareció importante recalcar acá, porque por ejemplo lo estamos mencionando, ¿qué llamamos modelo matemático? ¿Sí? Y el modelo matemático va a ser la representación que vamos a querer simplificar de la realidad, y para eso nos vamos a valer de funciones que van a describir ese comportamiento, ¿sí? Y algunas veces vamos a utilizar ecuaciones que van a representar esas relaciones entre esos elementos. Para que ustedes puedan entrar en tema un poco, y ustedes lo estuvimos viendo ya en el taller preuniversitario, cuando hablábamos que pasábamos, ¿se acuerdan del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico? ¿Sí? Bueno, ahí justamente lo que estábamos haciendo era tratar de resolver una situación problemática mediante ecuaciones. En este caso utilizábamos ecuaciones matemáticas, ¿sí? Que podían representar esas relaciones. Ahora nos vamos a concentrar en la unidad a partir de ahora y matemática 1, toda la materia va a estar relacionada con funciones. Vamos a ver distintos temas relacionados con funciones que nos van a permitir conocer características a medida que vayamos avanzando en la asignatura con distintos conceptos como son el de derivada e integrales, poder tener información de las funciones, ¿sí? Entonces, para poder expresar y representación en esa relación entre las variables, vamos a valernos de las funciones. En economía, que es lo que a ustedes les va a interesar, ¿no? Las aplicaciones económicas, vamos a ver conceptos que aquí nos van a ayudar mucho más Miguel y Federico en lo que es función demanda y función oferta, que son funciones económicas, funciones de ingresos, de costo, que esto ya algo han estado viendo, ¿sí? Justamente cuando han estado trabajando con ecuaciones, pasando de un lenguaje coloquial al simbólico. La función demanda la van a ver con mayor detalle. Yo acá tomé un gráfico de internet donde hay representada una función de demanda. Ya vamos a ver bien específicamente cómo hacemos para representarlas, ¿sí? En este caso, bueno, lo que vemos es que las cantidades demandadas determinadas en función del precio, ¿sí? Utilizamos acá, ven que aparece el concepto, están en función del precio. ¿Qué significa eso? Que la cantidad demandada va a depender del precio, ¿sí? Acá yo ya les voy a estar aclarando, entonces hay variables que vamos a estar usando, que son el precio por un lado y la cantidad por el otro, ¿sí? Ya vamos a empezar a hablar un poquito más de otros conceptos de variable dependiente, independiente, y les voy aclarando acá que en este caso, si bien las cantidades en la función demanda va a depender del precio, se opta por representarlo gráficamente en economía, el precio en el eje de ordenadas y la cantidad en el eje de abscisas. Pero esto vamos a ir viendo más detalladamente todo lo que es funciones, ¿sí? Esto a modo de introducción, como para que ustedes vean para qué utilizamos las funciones, ¿sí? Como modelación matemática. Entonces, acá hay otros ejemplos también, ¿no? Concentré más en lo que es económica, pero podemos decir, por ejemplo, que el área de un cuadrado, si estamos hablando del área de un cuadrado, yo estoy representando un cuadrado, ¿y a qué es igual el área de un cuadrado? A ver, si yo tengo un cuadrado que tiene un valor de L por lado, cada lado vale L.
¿sí? ¿Qué les parece ahí? Lado por lado, dicen Fabi. Lado por lado. Bien, entonces el área es igual al lado por lado. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Lado por lado es lo mismo que escribir lado al cuadrado. Vamos a ver después que esto lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Si nosotros pensamos esta funcionaria va a depender, lo vamos a escribir de esta forma, del lado. ¿Y de qué forma? De esta, en donde al lado lo elevamos al cuadrado. Bueno, esta es una relación, ¿sí? Entre dos variables. Podemos pensar que el área es una y L, que es el lado, es otra, ¿sí? Pero bueno, para profundizar un poquito más y poder verlo ahora ya más específicamente, vamos a ver qué es una relación. Tenemos que entender primero qué es una relación, porque justamente lo que estamos haciendo es relacionar estas dos variables mediante una determinada expresión matemática, ¿sí? Entonces, como las estamos relacionando, vamos a ver qué es el concepto de relación. Para esto vamos a dibujar dos conjuntos. Acá a la izquierda tengo dibujados dos conjuntos. Esto es una representación en diagramas de Venn, en donde representamos un conjunto A, que está formado por todos estos elementos, los números del 1 hasta el 6, y un conjunto B que tiene, en este caso, 3 elementos. La relación que va a relacionar los elementos de estos dos conjuntos va a ser una ley que está asociando a elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B. Y estas flechas me están indicando qué elementos se están relacionando, ¿sí? Por ejemplo, el 1 se está relacionando con el 1 y el 2 también se está relacionando con el 1, ¿sí? En estos casos estamos hablando de números, un conjunto A formado por números y un conjunto B formado por números. En general, fíjense que nosotros estamos hablando de elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B, y podríamos llegar a tener una relación, por ejemplo, si nosotros tenemos capitales, nombres de ciudades que son capitales de alguna provincia, por ejemplo, ¿sí? O de algún país. Entonces acá vamos a tener nombres de ciudades y acá nombres de cada una de las provincias. Entonces ahí podríamos estar haciendo una relación también. Y en este caso, el conjunto A va a estar formado por determinadas ciudades y el conjunto B va a estar determinado por las provincias. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Esto para que veamos que por eso llamamos elementos en general y no números del conjunto A. ¿Sí? Ahora no hay Esto es duda, una Fabi. Bien, esto es una relación en la cual no tenemos ninguna exigencia, simplemente estamos relacionando elementos de uno u otro conjunto. Ahora, si estamos hablando de función específicamente, ¿sí? Ya ahora vamos a entrar al concepto de función y después vamos a ver bien la definición, vamos a tener que cumplir con determinados requisitos. Y vamos a prestar atención acá. Decimos que una función va a ser una relación que va a relacionar elementos del conjunto A con elementos del conjunto B, pero tiene una particularidad, que a cada elemento del conjunto A se va a relacionar, pero con uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Sí? ¿Qué significa este a cada? Este a cada significa que no me van a poder sobrar elementos en el conjunto A. ¿Se dan cuenta? A cada significa que no pueden quedar elementos del conjunto A, de este conjunto, que no se relacionen con elementos del conjunto B. ¿Sí? Y que se relacione con uno y solo uno significa que, por ejemplo, el elemento A, si se está relacionando con 3, como en esta representación gráfica que yo hice acá, no se va a poder estar relacionando, no puede salir otra flecha y relacionarse con el uno, por ejemplo. Porque si Fabi, no, y Disculpe, profe. de la idea ya vamos a Fabi, ir viendo distintos ejemplos para que lo entendamos mejor. Fabi, habla un poquito más Sí, sí te despacio escucho, porque Marta. que Bien, hables un poquito más lento porque se te solapan por allí las palabras. bien. Disculpe, profe. Sí, Hay una ¿Podría duda. volver a repetir porque se escuchó cortado justo todo lo poquito último que dijo? Chicos, bueno, no activen el sonido para avisarnos, pónganlo en el chat, ¿sí? Así no se corta la comunicación. bien. Vuelvo a repetir esto. A ver, a cada elemento, ¿sí? A cada elemento del conjunto A se va a relacionar con uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho.
que en A no me pueden sobrar elementos que no se estén relacionando. Ven que de este elemento A salió una flecha, del elemento B también, del elemento C también se relacionó, y el elemento D también se relacionó. ¿Sí? No sobran elementos, por eso tiene que ser a cada elemento. Si me sobraran, fíjense, vamos a ponerle acá números. Esta representación la voy a llamar 1, esta la voy a llamar 2, esta la llamo 3 y esta la llamo 4. ¿Sí? Fíjense en esta cuarta, que de acá, de este elemento B, no sale ninguna flecha. ¿Sí? Entonces, por eso, esta representación no es función. ¿Sí? Porque este elemento no se relacionó con ningún elemento del conjunto B. Y, por otro lado, se tiene que relacionar con uno y solo un elemento, vamos a ir a la representación 3. Fíjense que este elemento A en esta representación 3 salen dos flechas, se está relacionando con el 2 y se está relacionando con el 3. Entonces no es función, porque debería corresponderle uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Ahí se entendió ahora? Vamos a ver. Fabi, parece que sí, no pusieron más. Bien. Acá hay un chico que pregunta, entonces, profe, no importa si sobran elementos en el de llegar, o sea, en B. Perfecto, eso justo iba a ir ahora, para que lo veamos. Bien. Las representaciones 1 y 2 son funciones, ¿sí? Ya vimos qué es lo que pasaba con el conjunto A, ¿no? Que todos están relacionados y que sale una única flecha. En el esquema 2 lo mismo. Ahora bien, que me sobren elementos en el conjunto B, en este caso me está sobrando el 2 y me está sobrando el 4, que no se están relacionando, no importa, porque nada me dice la definición con respecto a eso, ¿sí? Me da condiciones con el conjunto de partida que todos se tienen que relacionar y solo con uno, ¿bien? O sea que me sobren elementos, acá en esta representación 2, me están sobrando el 1, el 2, el 4 y el 5. Ahora vamos a ver algunas clasificaciones y con más detalle qué significa esto, ¿sí? Pero son función. ¿Se entiende hasta ahí entonces? No sobrarían, si sobran elementos en el conjunto B, no hay ningún problema. Se entiende, pusieron. Bien. Vamos a ver lo que es ahora la definición formal, y esto es lo que a veces después exigimos en los exámenes, ¿no? Más allá de explicar y que se entienda, ahora vamos a ver bien la definición, ¿sí? Generalmente vamos a escribir una función f de un conjunto A en un conjunto B, y esto lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a escribirlo como f, dos puntitos, que significa está definida, de un conjunto A, dejo espacio porque ahora voy a ir completando algunas cosas, a un conjunto B. ¿Sí? Esto se entiende de esa manera, la función f definida de un conjunto A un conjunto B. Entonces, es una regla que va a asignar, y otra vez lo mismo, ¿no? A cada elemento, y ahora ya le estamos poniendo nombre, X, ¿sí? A cada elemento X de un conjunto A, un y solo un elemento, y lo estamos llamando a ese otro elemento f de x, ¿sí? De un conjunto B. El conjunto A lo vamos a llamar conjunto de partida y al conjunto B lo vamos a llamar conjunto de llegada, ¿sí? Siempre, casi siempre, como ya les dije anteriormente, vamos a estar manejando, y ahora en lo que es matemática 1, funciones para las cuales tanto el conjunto A o el conjunto B son conjuntos de números reales, ¿sí? Lo mayor que podría llegar a ser ese conjunto, yo ahora voy a completar acá esta notación, va a ser los reales, o sea que lo máximo podrían llegar a ser los reales, pero podría ser un conjunto menor. Entonces yo uso esta notación, lo que estoy escribiendo acá arriba es que el conjunto A está incluido o puede llegar a ser igual a los reales. Dicho de otra manera, el conjunto A podría llegar a ser el conjunto de los números reales o un subconjunto de los reales. Lo mismo con el conjunto de llegada, ¿sí? Podría llegar a ser el conjunto de los números reales o un subconjunto de los números reales. Este símbolo significa inclusión en sentido amplio, porque al tener la rayita abajo da la opción de que pueden llegar a ser iguales, ¿sí? Entonces es la relación entre conjuntos, que un conjunto está incluido en otro conjunto. El conjunto A en particular, más allá de ser el conjunto de partida, lo vamos a llamar que es el dominio de la función,
¿sí? Va a tener este concepto de dominio de una función. Y lo escribimos a veces de esta manera, así como está escrito acá. Conjunto A coincide con el dominio de la función. A veces lo vamos a ver que vamos a abreviarlo de esta forma, ¿sí? Pero sería el dominio de la función. Y el valor f de x, lo voy a poner con otro color, f de x es el valor que toma la función para esa variable x, ¿sí? Y esa va a ser la imagen, lo van a encontrar también como contradominio, nosotros utilizamos este concepto de imagen, este término de imagen, y es el conjunto de todos los valores posibles que va a tomar la función para todos los valores de x que varían el dominio, ¿sí? ¿Cómo lo escribimos? Lo voy a escribir de otra forma, así ya nos vamos acercando a las representaciones que vamos a tener de función. Generalmente lo vamos a escribir de esta manera, que y es función de x, ¿sí? Entonces acá vamos a llamar a la variable x, yo lo escribí acá abajo, la variable independiente, y a la variable y, variable dependiente, ¿sí? Acá está escrito cómo sería el conjunto imagen, en forma general, no se preocupen, no lo vamos a trabajar de esta manera, después vamos a dar en forma de conjuntos o de intervalos, pero para que se entienda que son entonces los valores funcionales, tales, esta línea que está acá, la voy a marcar en rojo, esta línea inclinada ya la han visto, tal que el valor de x pertenezca a o al dominio, ¿sí? Entonces, fíjense que esto coincide con lo que es la definición de función, ¿sí? Porque el dominio coincide con el conjunto de partida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son todos los valores de x que se relacionan, y habíamos dicho que no me podían sobrar elementos en el conjunto A, ¿sí? Entonces el dominio coincide con el conjunto de partida, ¿sí? Porque si no, bueno, acá está escrito lo que estoy diciendo, ¿no? Si no se contradice con la definición. Pero el conjunto de los elementos de B, ¿sí?, que intervienen en la relación es la imagen. Entonces, si nosotros volvemos, voy a volver a la representación anterior que yo tenía acá. Fíjense acá. El conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero la imagen, ¿cuál sería? A ver, si se atreven a decirme ahí, ¿cuál sería la imagen de todos esos elementos? Acá dicen ¿Sí? 1, 2, 4 y 5. La imagen son los que se relacionan. A ver, vuelvo acá a la definición. Alguien puso 3, Fabiana. Imagen es 3. La imagen es 3, perfecto, ¿sí? Porque es el único que se relacionó todos. El A se relacionó con el 3, el B se relacionó con el 3, el C y el D también. O sea que la imagen es 3. No sé si ahora quedó un poquito más claro, que yo se los había prometido que iba a aclarar. Es función. La diferencia es que el conjunto de llegada tiene estos 5 elementos y la imagen solamente en este caso la compone el elemento 3. Bien. Si no hay dudas, vamos a seguir acá. Entonces, no. bien. Entonces, esto es lo que yo les había indicado anteriormente. Acá me faltó poner, porque saqué de otro lugar, esto lo voy a modificar acá un poquito, me quedó mal. Esto va al conjunto B para continuar con la notación anterior. No estaba del todo mal, digamos, porque va a los reales, el conjunto más amplio son los reales, pero prefiero escribirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, F, dos puntitos, definida de A en B, ¿sí? Esto ya lo expliqué arriba, así que no hay mayores aclaraciones. Entonces, como les había dicho, vamos a trabajar con conjuntos de número y la variable independiente puede ser continua o discreta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si es continua, justamente estamos en el conjunto de los reales, puede llegar a tomar, hemos hecho distintas representaciones gráficas a lo largo del taller y de lo que estamos trabajando, y Marta recién también, que nosotros, si representamos en la recta numérica todos los números reales, me completan la recta numérica. Si es una variable continua, porque tengo cualquier lugar de la recta numérica me va a representar un número real, ¿sí? Es una variable que es continua. A diferencia de variable discreta, que ya lo vamos a ver después, con sucesiones, ¿sí? Cuando hablamos de variable discreta, estamos hablando de, por ejemplo, de los números naturales. Entonces vamos a tener solamente el valor de la variable 1, solamente el valor de la variable 2 o de la variable 3. No es continua, ¿sí? Entre 1 y 2 no habría valores de esa variable independiente que llamamos, ¿sí? Eso lo vamos a después aclarar cuando veamos el concepto de sucesiones, ¿sí? Que son unas funciones
parciales en variable discreta, ¿sí? Entonces acá, cuando hablamos de, de variable discreta, entonces hablamos de sucesiones, ya lo había dicho antes acá. Yo acá lo único que puse fue poner para que ustedes vieran y veamos algún ejemplo ya de aplicación. Yo lo saqué del libro de precálculo, que ustedes lo tienen en la bibliografía, está en el aula virtual, para que se acostumbren a mirar la bibliografía que les presentamos. Y acá hay un ejercicio de costos de producción, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, lo que tenemos es una función de costo, en donde tenemos que C, que es el costo de producción, sería la variable dependiente, y X sería la variable independiente, y está expresada de esta manera, ¿sí? En función de X. Simplemente, a ver, ¿cómo tendrían que hacer? Yo me estoy adelantando un poquito, pero me pareció interesante ir mezclando un poquito con algunos conceptos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo encontramos el valor de C en 10? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer en esa expresión para encontrar el valor de C en 10? Si C depende de X. Se A ver, reemplaza Y X escriban en el chat. ¿Qué hacemos? No ponen nada, Fabián. Ahí justo dijeron, se reemplazan, dijo que habló, pero Se reemplazan las X por el 10. bueno, ponelo en el chat como dijo Marta, ¿sí? Bien, se reemplaza las X por el 10. Cada vez que aparece X, vamos a poner 10. Y si quiero calcular C en 100, ¿qué hago? Voy a reemplazar ahora las X por 100. Esto para que se acostumbren a encontrar, bueno, esto vamos a ver que serían valores funcionales, ¿sí? Yo reemplazo, saco las cuentas, esto se los dejo como tarea, ¿sí? Para hacer. Es el ejercicio 69 que está sacado de este libro de precálculo de Stewart, ¿sí? Es reemplazar y hallar cuál es el valor funcional, ¿sí? Que vamos a estar encontrando. Si yo en el conjunto tengo el valor 10, le aplico la función de costos y voy a estar obteniendo cuál es el costo de 10, su valor funcional, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito más a lo que es ahora con mayor precisión, referirnos al dominio de las funciones. ¿Qué sería el dominio? El valor que va a tomar la variable independiente, ¿sí? Nosotros tenemos la función, la voy a escribir de esta manera, igual a f de x, ¿sí? La podemos tener definida a veces de esta forma, otra vez, como a, una función definida de un conjunto A, que puede ser un subconjunto de los reales, a un conjunto B. A veces puede estar definida en donde se me especifique bien el conjunto de partida y el conjunto de llegada, o hay veces que directamente me van a dar una expresión, ¿sí? Matemática, en donde no se aclara cuál es el conjunto de llegada. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos son los valores que va a tomar la variable independiente, ¿sí? Entonces, muchas veces, como yo les dije, va a estar definido por la función. Fíjense, si está definida de esta forma en este ejemplo, si la vemos de esta manera, en este ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería el dominio de la función? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el conjunto A y cuál sería el conjunto B? A ver, ¿Cuál ¿qué sería el ponen? conjunto A? La comparamos. Yo se las puse acá a propósito. Acá F definida, acá tenemos lo mismo, F definida. ¿Este qué conjunto sería y este qué conjunto sería? ¿Sí? Yo les completo acá tal que, a veces uno escribe así, igual a f de x también acá. Vamos a completarlo. ¿Sí? Por ahora Este no sería, ponen, Fabián. bien, este sería el conjunto A. ¿Sí? Estamos hablando, está definido de un conjunto A un conjunto B. Entonces, ese intervalo de 0 a más infinito sería el conjunto A. Y el conjunto A que dijimos que coincidía, pongo 3 rayitas, estas 3 rayitas significa que coincide, es equivalente al dominio de la función, ¿sí? Entonces ahí obtuvimos el dominio de la función. Y en este caso va a ser ese intervalo, yo lo vuelvo a escribir acá, va a ser el intervalo de 0 incluido a más infinito, ¿sí? Por más que la función, ahora vamos a ver después detalladamente, por más que la función me permita poner más valores, también valores negativos, pero está definida de esa forma. Entonces, si la definieron de esa manera, el dominio es ese. Vuelvo a remarcarlo. ¿Se entiende? Yo les voy a poner acá otro ejemplo. Vamos a ponerlo a un costadito acá y la voy a llamar distinta. G de x igual a x al cuadrado. Y a ver, ustedes me van a decir
qué valores, yo acá no definí conjunto de partida ni de llegada, qué valores puedo poner yo acá adentro para sacar esta cuenta. Después a ese número que yo ponga acá, lo pueda elevar al cuadrado. ¿Puedo poner cualquier valor de X? Sí, todos ponen. Bien, puedo poner todos. Entonces, Cualquiera. cualquiera, puede ser cualquier valor real. Dijimos que lo máximo eran los reales. O sea que en este caso el dominio de la función, y sería la función g, van a ser todos los reales. ¿Ven la diferencia con esta otra? Yo voy a borrar un poquito acá lo que rayé. Esta otra también era x al cuadrado, pero ya me habían definido, ya estaba definido el conjunto de partida, o sea, el dominio. ¿Sí? Ahora, si no me dicen nada, en este otro ejemplo que yo puse acá a la derecha, el dominio de esa función g son todos los reales. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo que hay veces que la función, al no especificarse bien, vamos a ver cuál es el dominio máximo posible, como hicimos recién acá. Lo máximo posible van a ser todos los reales, ¿sí? Todos los valores posibles que puede tomar la función, vuelvo a decir. Y vamos a ir viendo ejemplos. A ver acá, en este ejemplo que yo puse acá, en el 1, en el ejemplo 1, ¿qué valores puede llegar a tomar x? ¿Qué valor puedo poner acá? Elevarlo al cubo, multiplicarlo por 3, al 2, restarle 2 por x. Los reales, dicen Fabi. Bien, entonces en este caso Real. el dominio son todos los reales. Bien, vamos al ejemplo 2. Fabi, Sí, ahí si querés aprovechar cómo serían el conjunto de los números reales en términos de intervalo. bien, gracias. ¿Sí? Lo podemos escribir porque muchas veces, como bien dijo Marta, les vamos a pedir en las consignas, ustedes tienen que prestar atención en las consignas de los prácticos, ¿sí? Muchas veces dice escribir el conjunto en notación de intervalo. ¿Cómo escribiríamos todos los reales en notación de intervalo? A ver, yo voy a dibujar acá la recta. Ailín puso menos infinito a más infinito. Perfecto, ¿sí? De menos infinito a más infinito. Esto que continúa. Pongo de menos infinito a más infinito. No sé si Ailín puso paréntesis o corchete. No, no puso nada. ¿Qué tendría que poner acá? ¿Paréntesis o corchete? En el Paréntesis, intervalo. dice Lucas. Perfecto. Porque no puedo tomar el infinito, ¿sí? Estoy con valores muy grandes, tan grandes como yo quiera, pero nunca voy a llegar. Entonces siempre cuando ponemos infinito van a ir paréntesis. Perfecto. En el ejemplo 2 tenemos, esto sería una exponencial, lo vamos a ver después como una función exponencial. La x está en el exponente, ¿sí? ¿Puedo poner cualquier valor de x, elevar 2 a cualquier potencia? ¿Puedo ir reemplazando acá cualquier valor de x o tengo alguna restricción? A ver. ¿Qué dicen? Dicen que no. Bien, entonces también serían todos los reales o lo escribo como intervalo menos infinito. Alguien Sí. pregunta si todos los valores positivos. No, mira, porque eso sería, ahora vamos a ver si sería el logaritmo. Cuando vos estás hablando de una exponencial, vamos a ver, recuerden que vieron ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y vamos a verlo ahora en funciones, la condición es que la base sea positiva. Quizás te estás confundiendo con eso. Yo quiero acá ver, voy a retomar esto. Cuando tengo una exponencial, a elevado a la x, la base, ¿sí? Tiene que ser positiva y no puede tomar el valor 1. ¿Está bien? Pero el valor de x, que yo pongo como potencia acá, x, puedo estar elevándolo a cualquier valor. Pensemos en 2, ¿sí? 2 elevado a la 0, la puedo elevar. ¿Y puedo elevar 2 a la menos 1? Lo vamos a escribir acá. Yo puedo calcular esto. A ver quién tenía la duda. ¿Puedo poner Sí, valor negativo dice. con una potencia negativa? Bien. Y eso me queda, aprovechemos a repasar esto, me invierte, me quedaría un medio. ¿Sí? Entonces el dominio son todos los reales. Entonces, como vemos todos los valores posibles, vuelvo a decir esto, todos los valores posibles que puede tomar la función, ahí es donde empezamos a ver en algunas situaciones en que hay operaciones que no podemos hacer entre los números reales. Escriban en el chat, chicos, por favor. Poner restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver en el... Dejo un ratito de hablar porque está inestable, me parece la señal. Fabiana. Sí. Te iba a aconsejar, porque veo en tu pantalla que te está quedando poquitísima batería, que enchufes la computadora, ¿puede ser? Ah, la tenía.
Sí, 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 hoy la tenía enchufada en el examen, no sé por qué se gastó tanto. Perdón que te interrumpí, pero de casualidad vi eso. No, no, tengo el enchufe acá listo. Se me desconectó, se ve. Ahí está. Entré en pánico cuando te quedaba poca No, batería. no, sí. Tengo todos los cables, todo enchufado acá. Todo a mano. No, no, queda bastante. Y carga, dura bastante. Ok. Así que no hay problema. Bien. Lo que me había detenido porque vi que la conexión estaba inestable. Entonces, y ahora sigo. Bien. Entonces, acá vamos en el ejemplo 3. ¿Sí? En el ejemplo 3, ¿puedo poner cualquier valor de X y sacar estas operaciones? Por ejemplo, si estoy en el numerador a X le puedo sumar 1, a cualquier valor de X le puedo sumar 1. Acá ponen que no pueden ser todos los valores de X. Bien, ¿y por qué no pueden ser todos los valores de X? Eso Alguien está bien. puso que no se puede tomar menos, no se puede tomar 1. Bien, ¿por qué no se puede tomar 1? Y otra persona puso no se puede tomar menos 1. Bueno, acá vamos a ver cuál sería. ¿Cómo elijo el valor que no puedo tomar? Lo que tengo que ver, fíjense, yo acá marqué bien en verde, un círculo verde, lo que está en el denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué operación es la que no podemos hacer en los reales? Dividir entre 0. Entonces, esto no puede tomar el valor 0, ¿sí? La expresión que está en el denominador. Entonces, si nosotros tenemos x menos 1 distinto de 0, de ahí lo trabajamos como una ecuación y va a ser que x no va a poder tomar el valor 1, no el menos 1. No sé el que dijo menos 1, ahora sí le quedó más claro. ¿Sí? Es el valor que me anula el denominador. Entonces, ese valor no lo puedo tomar. ¿Sí? Entonces, recordar que cuando tengo una expresión en el denominador, todo lo que está en el denominador no puede no puede hacerse 0. Y ahí me fijo, ¿sí? ¿Qué ecuación me queda planteada? La trabajo y en este caso el único valor, si yo lo represento gráficamente, el único valor que no podría tomar sería el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? El 1 no lo puede tomar. Lo pongo así entre paréntesis. Puede tomar todos excepto el 1. ¿Cómo lo escribo eso para expresar el dominio? ¿O ese conjunto, ¿no? El dominio en definitiva va a ser el conjunto de todos los reales excepto el 1. ¿Cómo escribo ese dominio? A ver, lo podemos escribir, vamos a escribir la notación de intervalo. ¿Cómo escribo ahora el dominio de la función? ¿Puedo hacerlo con un único intervalo? Desde infinito a 0, menos infinito a 0, 0, 1, no. A ver, ahí están escribiendo diferentes cosas. Fíjense en menos 0. Infinito a 1, 1 infinito pusieron. Perfecto, ¿sí? El 0 no, porque lo que no quiero es que todo el denominador se me haga 0, todo, ¿sí? Y se me hace 0 cuando x toma el valor 1. Entonces, el único valor que tengo que sacar es el 1, ¿sí? Entonces acá lo pongo. Acá volvemos al concepto de conjuntos disjuntos que hoy les dijo Marta, ¿sí? Tengo la unión entre esos dos, lo tengo que sacar. O la otra forma de expresarlo, lo voy a poner acá abajo, puedo expresarlo de esta forma. A todo el conjunto de los reales le saco un elemento nada más, que en este caso es el elemento 1. Esa sería la otra forma de expresarlo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió ahora? Sí, y Noelia había puesto esa anotación. Y Puse yo acá. Sí, Bien. A ver, chicos, ¿se entendió? Sí, pusieron, Fabi, perdón. Bien. Cualquiera. Y tengo una expresión, después vamos a complicarla más, vamos a hacer de cuenta que esta no tiene inconvenientes, ¿sí? Lo que tengo en el numerador, puedo llegar a tener un número en general. Y tengo una expresión en el denominador, esa expresión que está en el denominador no puede valer 0. Después veré si lo que está en el numerador tiene algún otro requisito, pero en principio lo que estamos viendo, alertando, es que no puede valer 0 el denominador, ¿sí? Bueno, vayamos al 4 acá. En el 4, ¿qué les parece? ¿Puedo poner cualquier valor de X ahí adentro? Acá adentro. ¿Puedo poner cualquier Que no, Fabi. Se puede tomar, dicen. ¿Qué valor puede tomar?
Piensen qué requisito debería ser lo que está dentro de la raíz para que eso esté bien definido. Otra persona puso positivos. Bien, positivos. ¿Y puedo calcular la raíz cuadrada de 0, por ejemplo? ¿Puedo calcular la raíz cuadrada de 0? Sí, puso Aldana. Entonces podría ser 0 también. Entonces pongo mayor o igual. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una raíz, y si yo la generalizo acá y le pongo de índice par, no solamente cuadrada, ¿sí? No solo que sea raíz cuadrada, sino que el índice sea par, podría haber tenido raíz sexta, raíz octava, y va a ser exactamente la misma condición, a lo que está dentro de la raíz le voy a imponer que sea mayor o igual a 0. Y ahí trabajo, ven la importancia de todo lo que trabajamos en el taller y lo que ha estado explicando Marta. Acá trabajo con esta desigualdad. Voy a pasar el 3 para el otro lado, mayores a 3. Eso acostúmbrense siempre, se ayudan con la... A ver, Michael son... Fabi, espera un poquito. Desactivé a alguien que estaba silbando. Disculpa, Fabiana, la interrupción. Bien, entonces son los X mayores, o acá yo me equivoco, mayores o iguales a 3, ¿sí? Entonces acá Fabi, ¿sí? Por eso pongo corchete, sí, justo era eso lo que estaban preguntando, si podía tomar el valor 3. sí, el valor 3 lo puede tomar, ¿sí? Entonces el valor 3 lo estoy tomando y vamos a tomar valores mayores o iguales a 3. Entonces fíjense que en este caso no puedo escribirlo de otra forma que no sea como intervalo, ¿sí? Entonces va a ser el intervalo de 3 a más infinito, ¿sí? Entonces, para generalizarlo, si yo tengo una raíz y el índice es par, en forma general es par, lo que hacemos es a toda la expresión que está dentro de la raíz, a toda la expresión, le vamos a pedir que sea mayor o igual a 0, porque 0 también podría ser, ¿sí? Bueno, y nos queda una operación más, hasta ahora, porque bueno, en realidad tendríamos alguna más, pero de las que vamos a estar trabajando, es el logaritmo que yo les puse acá en base 4 de x más 2. A ver. ¿Cómo tiene que ser la expresión? Valores solo positivos, puso Noelia. Bien. Vamos a poner un rombo, como para que nos quede bien de colores, identificados, solo valores positivos. Quiere decir que esa expresión a la que está afectada por el logaritmo tiene que ser ahora sí estrictamente positivo, porque no puedo tomar el valor 0. Y entonces ahí me queda planteada una, sí. Alguien puso x mayor Sí, a 0. Que alguien puso x mayor a 0. Bien. Bien, fíjate, a ver, el que puso x mayor a 0 sería si vos tuvieras logaritmo en base 4 de x, ¿sí? Entonces, solamente que esto, ¿sí? Que está acá, sea mayor a 0. Y en ese caso vos tenías solamente la x, ¿sí? Cuando tenemos el logaritmo de un número. Pero en este ejemplo que yo puse acá, tenemos toda una expresión, que es x más 2. El ¿sí? argumento El del logaritmo es x está más 2. afectado a x más 2. Es x más 2. Entonces acá trabajamos y decimos que todo el argumento al que está calculado el logaritmo, que sería x más 2, tiene que ser mayor a 0 estrictamente. ¿Sí? De acá trabajamos con la inecuación, ¿sí? Alguien puso, ¿y la raíz no se soluciona? No entiendo bien a qué se refiere. ¿Simplemente se elimina al hacer la desigualdad? No es que estoy eliminando, a ver, me parece que entiendo la pregunta, Marta. A ver. Yo no estoy eliminando, yo estoy poniendo condiciones, y a ver si entiende, no estoy haciendo un cálculo de la raíz. Lo que estoy es mirando qué valores de x yo podría, a ver, voy a tomar otro color, qué valores de x, vuelvo a la raíz, yo podría poner acá para sacar las cuentas. Y para hacer eso no me queda otra que decir que toda esa expresión,
sea positiva o 0. No es que estoy bien. eliminando... Sí. Dice, y en el ejemplo 4, ¿dónde quedó la raíz? A ver, chicos, escuchen lo que les dijo Fabiana. En estos ejercicios estamos hallando el dominio de la función, es decir, los valores de x para los cuales la función está definida. Entonces, como mencionó Fabiana, tenemos que encontrar y visualizar qué requisitos debemos pedirle a x, a la variable x, para que esa función esté bien definida. Ahora sí, Fabi. Sí. Entonces, si nosotros tomamos, vamos a pensar en la raíz. Voy al de la raíz acá. Yo tengo igual la raíz cuadrada de x menos 3. ¿Sí? Ahora sí, si yo quiero, vamos a hacer de cuenta que esta es una función. ¿Sí? F de, y vamos a hacer cuenta, no estamos con una función, pero que la nombro así ahora, igual a f de x. Y yo quisiera calcular la función en 0. ¿Puedo calcularla? ¿Podré calcular la raíz cuadrada? Fíjense que ahí pongo la raíz de 0 menos 3. ¿Esto lo puedo calcular No pusieron. dentro de los reales? No. A ver si se entiende ahí, porque estoy tomando un valor que está acá, que no forma parte del dominio de la función que encontramos. ¿Sí? No forma parte del dominio. Entonces, ahí sí puse la raíz porque estoy tratando de calcularlo. ¿Sí? Si yo quisiera calcular el valor funcional, ahora en lugar de en 0, voy a borrar acá, y yo lo quiero calcular en 5, por ejemplo, ¿sí? ¿Podré calcularlo en 5? Yo quiero calcular el valor funcional en 5. Ahora 5 menos 3. ¿Lo puedo calcular? Sí, pusieron. Sí. Ven que ahí sí puse la raíz para calcularlo. Pero para trabajar cuáles son los valores que yo puedo considerar, los valores de x que puede tomar el dominio para que la expresión tenga sentido, tengo que tomar solo lo que está dentro, el argumento de esa raíz, ¿sí? La expresión que está dentro. ¿Se entendió ahora? No ponen nada, considero que sí. Sí Bien. puso Ailín, Noelia. Bien. Bien. Sí, Fabi. Bien. Entonces, a ver, espera que estoy considerando lo que vos me alertaste. Bien, Marta. Bien, seguimos entonces con lo que estamos en el logaritmo. ¿Sí? Con el logaritmo. Bien. Entonces, en el logaritmo, yo estaba explicando que me estaban diciendo estábamos en esta parte, ¿no? Logaritmo en base 4 de x, cuando me habían dicho que x tenía que ser positivo nada más. Esa situación la voy a tener cuando el argumento sea x nada más, ¿sí? Sabemos que la función logaritmo está definida para los valores positivos estrictamente, mayor a 0, ¿sí? Mayores a 0 estrictamente, o sea, valores positivos. Y ahí sí tomo x mayor a 0. En el calculado, el argumento de ese logaritmo es x más 2. Entonces, lo que teníamos que imponerle es que a todo ese argumento fuera estrictamente positivo. ¿Sí? De ahí trabajamos con la desigualdad. Los x tienen que ser mayores a menos 2, mayores estrictamente a menos 2, o sea que el menos 2 no lo voy a poder poner. ¿Sí? Si lo represento gráficamente, sería ese intervalo. O sea que el dominio de la función va a ser el intervalo de menos 2 a más infinito. Y justo ¿Sí? habían ¿Se puesto eso entendió en ahí? el Ven que chat, ahí yo Fabi. tampoco puse. Perfecto. Yo no puse acá logaritmo, lo mismo que en la anterior. ¿Sí? No puse logaritmo, porque es el argumento es el que tiene que ser positivo. Bueno, yo acá hice ejemplos muy sencillos para que les quede el resumen en general. ¿Sí? Yo tengo el logaritmo, acá lo voy a generalizar en esta expresión que tengo acá abajo, lo voy a poner de forma más general. Si yo tengo el logaritmo en base a, ¿sí?, de una expresión, esa expresión, el argumento del logaritmo, tiene que ser estrictamente mayor a 0. ¿Sí? Entonces vamos a repasar. Si tenemos una expresión en el denominador, como teníamos en el ejemplo 3, el denominador no puede valer 0. Si tenemos una raíz de índice par, no puede ser, tiene que ser positivo o 0, ¿sí?, el valor al que estemos calculando esa raíz de índice par. Y si calculamos el logaritmo en base a de esa expresión,
el argumento tiene que ser mayor estrictamente que 0. Acá hicimos expresiones sencillas, después van a tener que resolver quizás inecuaciones cuadráticas y hacer intersecciones de dominios, pero eso lo vamos a ver un poquito más en la práctica. Lo importante es que entiendan cuáles son las restricciones y a qué llamamos dominio de una función. Con las particularidades de función económica, entonces. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, Fabi, no hay dudas. Bien. Bueno, vamos a ver qué particularidad tenemos ahora si las funciones son económicas, ¿sí? Generalmente vamos a tener alguna restricción adicional, ¿sí? Yo les presenté la función de demanda rápidamente al hacer la introducción del tema. Y la función de demanda es esta, donde la cantidad, en este caso, vamos a poner un ejemplo acá, en que la cantidad es igual a 10 menos un medio de P, donde P es el precio y Q es la cantidad, ¿sí? Las cantidades demandadas y el precio de esas cantidades. Estas magnitudes son demandada, lo vuelvo a escribir acá, y cuando estamos hablando de cantidades, por ejemplo, si estamos hablando de demandas de notebooks, de computadoras, o de tabletas digitales, que ahora son muy demandadas por las docentes de matemáticas, ¿sí? Las docentes de matemática. Entonces, cantidades positivas, ¿sí? Nunca vamos a estar hablando de cantidad negativa, ¿sí? A lo sumo podemos estar hablando de algo que sea 0. Entonces tienen que ser, esa forma de decirlo lo podemos decir de esta manera, que tienen que ser no negativas, ¿sí? Y si estamos hablando de precio, donde P dijimos entonces que es precio también tiene que ser, ojalá fuera, ¿no?, negativo, pero bueno, es positivo el precio, ¿sí? Entonces estamos hablando de magnitudes positivas. Entonces fíjense que en este caso, más allá de la expresión, si yo tomo esta expresión, ¿sí?, Q igual a 10 menos un medio de P, podría tomar P. Vamos a hacer de cuenta que no fuera función económica, no sabemos qué es este P. ¿Podría tomar cualquier valor, el precio, esta variable? Con la expresión que tenemos. A ver, chicos, dice que tiene que ser Yo se los mayor a pongo. un medio. Bueno, perfecto, ahí ya lo están respondiendo, pero yo les preguntaba en general. Si yo tuviera esto, se las voy a escribir acá. Si yo tuviera esta expresión, 10 menos un medio de X, les pongo así, ¿no? ¿Tengo alguna restricción en esta expresión? ¿Necesito algún valor de X? ¿No está permitido poner acá para hacer esta cuenta? No, ahí no pusieron. Bien, no. Pero no estoy en una función cualquiera, estoy en una función demanda. Yo quería recalcarles la importancia de esto, que tenemos que pararnos en a ver qué estamos modelando, volviendo a lo que es la modelación matemática. Acá es una función demanda, una función económica. Me valgo de esta expresión, ¿sí?, pero la voy a utilizar solamente para valores de la variable positiva, cuando la cantidad sea positiva y el precio sea positivo. Y eso lo expreso de esta manera: el precio mayor o igual a 0, porque puede ser 0 también, y la cantidad también mayor o igual, no solo positivo, sino que podrían llegar a tomar el valor 0, ¿sí? Entonces, acá está, no sabía el tiempo que teníamos, yo lo tomé ya tal cual de los apuntes teóricos, que los preparó Marta acá, entonces tomo la expresión. Fíjense que con esto que estoy diciendo, al poner esta condición, toda esta expresión era el valor de la cantidad. Con esto estoy calculando para qué valores la cantidad es positiva, para qué valores del precio la cantidad es positiva. Entonces pongo Q mayor o igual a 0. En lugar de escribir Q, pongo a lo que es igual la cantidad, ¿sí?, que estaba con la función de demanda. Trabajo con esa desigualdad como está acá y vamos a llegar a que el precio tiene que ser menor o igual a 20. ¿Sí? Yo lo voy a dibujar acá, voy a cambiar el color porque está todo muy rojo. Tomo acá, entonces digo, bueno, ¿qué me dicen? El precio tiene que ser menor o igual a 20. Tengo 20 acá, entonces tiene que ser menor o igual a 20. Estamos para este lado. Vamos a poner, voy a borrar esto para que no confunda lo que hicimos acá a la derecha, que esto fue para razonar nada más al principio. Entonces acá yo estoy representando P, ¿sí?, la variable P. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo tiene que ser P? ¿Cómo tiene que ser el precio?
A ver. ¿Puedo venir desde menos infinito hasta 20? Positivo pusieron, mayor Bien. a 0. Bien, entonces acá yo le voy a imponer la otra condición. Si yo me paré y el 0 está acá, ¿sí? Con esto estoy marcando la condición de que el precio sea mayor a 0, con esto que puse acá en negro, ¿no? Mayor o igual a 0. Puse corchete porque estoy contemplando la posibilidad de igual. Entonces el intervalo resultante que me quedó desde 0 hasta 20 nada más, ¿sí? Por eso el dominio de la función, como bien está expresado acá, es el intervalo 0, 20 cerrado. Si se apoyan siempre con un gráfico es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más sencillo verlo. Entonces este intervalo, este dominio, cumple con las dos condiciones, ¿sí? Que la cantidad sea mayor o igual a 0, que la resolvimos analizando la expresión con una desigualdad, y cumple las dos, ¿sí? La intersección de estos dos intervalos sería en este caso. Entonces el dominio es el intervalo 0, 20. ¿Sí? Entonces ven la importancia, en este caso tuvimos que hacer un análisis más estricto porque era una función económica, no la podíamos representar para todos los valores reales, ¿sí? Tenía sentido solamente en este campo de definición para los valores del precio. Fabi, Sí. algunos no entienden la condición de por qué P es menor o igual a 20. Quizá no están entendiendo cómo se Trabajo trabaja la con desigualdad acá. Sí. Bueno, yo lo dejé porque se suponía que era algo que ya venían viendo, esto están los apuntes, lo podrían mirar ustedes después, pero bueno, yo se lo hago acá. Lo vuelvo a desarrollar acá. A esto sí me entienden, ¿no? Que hasta acá esto era la cantidad y con esto lo que estamos resolviendo, esto es Q. Que Q sea mayor o igual a 0 en definitiva. Eso es lo que estamos resolviendo en estos pasos. Bueno, lo más fácil, si quieren, la voy a trabajar de otra manera, Marta, para que vean las distintas formas de trabajarla. Entonces, como quiero despejar el menos un medio de P de este lado, del precio de este lado, de la desigualdad, y voy a pasar este 10. ¿Cómo lo voy a pasar al otro lado? Con la otra expresión. Este es un término, ¿no? Que está, al no tener nada acá adelante, como que está sumando. Entonces pasó restando al 0. ¿Sí? Y ahora lo que quiero hacer es despejar el precio. Porque no quiero menos un medio de P. Quiero a que la relación de P, a que es mayor o menor. Entonces vamos a dejar el precio acá y lo que me está molestando acá, ¿qué es lo que tengo que pasar al otro lado? Este menos un medio que está multiplicando. ¿Sí? ¿Cómo lo paso? Lo puedo pensar de otra forma. Por un lado tiene signo negativo, entonces el precio lo dejamos acá, mayor o igual, menos 10, y acá podemos pensar que va a pasar dividiendo, a ver, lo voy a expresar de esta manera, el menos un medio. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si el precio es mayor o igual a menos 10, cuando divido por una fracción, por un lado, vamos allá, sí. Ahí dicen que se invierte la desigualdad porque dividís por un número negativo. Cambia el sentido, Bien, puso Noelia. perfecto. Aileen, perdón. Perfecto. Bien, eso es lo que iba a preguntar ahora, si estaba bien lo que había hecho. Negativo, esto me cambia el sentido, ¿sí? Entonces es menor o igual, ¿sí? Acá me queda menor o igual. ¿Sí? Y acá como tenemos menos por menos, ¿a qué es igual menos por menos? Porque yo tengo una división, pero la puedo convertir en un producto, ¿sí? Que multiplica por esta fracción dada vuelta. Entonces ya directamente la convierto en positiva y la dejo como que el precio es menor o igual a 20. ¿Sí? Y acá ya llegué al resultado. La trabajé de otra manera. ¿Sí? Acá para no cometer ese error de que uno pasa dividiendo por un número negativo, por eso acá se trabajó de esta forma. Se pasó el menos un medio que está restando, se pasó sumando al otro lado. Esa es otra forma que tienen para trabajarla también. Y después se despejó en el otro sentido, ¿sí? Acá llegamos igual a que el precio es menor o igual a 20. ¿Ahora sí se entendió esa parte de la desigualdad? Sí, no pusieron nada más. Sí, profe, gracias. Bueno, no hay por qué. Bien. Bueno, vamos a ir ahora, ¿cómo estamos de tiempo, Marta? Bien, si alcanzo a Sí, nos faltan 20 minutos todavía.
20 minutos. Bien, no, está bien. La clasificación, si vamos a ver una clasificación de las funciones. Entonces vamos a ver, ¿cuándo decimos que una función es inyectiva? ¿Sí? Entonces la función va a ser inyectiva si nosotros tomamos dos elementos distintos del dominio. ¿Se acuerdan? A ver, este símbolo significaba para todo, ¿sí? Para todo par de valores. Y le ponemos un subíndice. Acá en lugar de A podemos poner que pertenecen al dominio de la función si quieren, ¿sí? Por ahí queda más claro hablar de dominio en lugar del conjunto A, ¿sí? Recuerden que el conjunto A coincide con el dominio de la función. Entonces, si tomamos dos pares de valores distintos que pertenecen al dominio, ¿sí? Estos valores son distintos entre sí, sus valores funcionales son distintos, ¿sí? Si sucede eso, decimos que la función es inyectiva, ¿sí? Entonces, no puede haber dos elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen. A ver, yo se los voy a representar de esta manera. Si yo tengo x1 y x sub 2, que están en este conjunto, dos elementos los voy a llamar y sub 1 y sub 2 distintos, ¿sí? No podría ser que los dos vayan al mismo. Si sucede esto, no es inyectiva. ¿Se entiende? Dos elementos distintos del dominio, sus imágenes son distintas, ¿sí? Esta no sería inyectiva. ¿Cómo modificaría eso yo para que sí sea inyectiva? ¿Cómo tendrían que estar relacionados? x1 y x2 con dos valores distintos. Y yo voy a poner acá uno más para que entendamos después el siguiente concepto que voy a explicar. Con el i1 y el x2 está relacionado con el i2, justamente tengo que dos elementos distintos del dominio se relacionan con dos imágenes distintas. Entonces, en este caso, sí, esta representación es una función que es inyectiva. ¿Se entiende? Esta no lo es y aquella lo es. No importa que me haya sobrado un elemento, ¿sí? A veces se dice función 1 a 1, ¿sí? Porque ven que vemos que salen flechas, o que llegan, si yo me paro en el conjunto de llegada, en el conjunto B, van a llegar, en este caso llegan dos, no es inyectiva, y acá están llegando dos flechas a cada uno de los elementos. Bien. Ahora vamos a ver cuándo decimos que una función es surjectiva, ¿sí? Va a ser surjectiva si la imagen coincide con el conjunto de llegada. Recuerdan que, por ejemplo, acá, fíjense en estos ejemplos que yo los puse acá. En el elemento B, en el conjunto B, acá me está sobrando elementos, ¿sí? Entonces, la imagen en este conjunto de la función solamente está formado por dos elementos, i sub 1 e i sub 2. Entonces no coinciden, ¿sí? Para que sea surjectiva, la imagen tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Entonces esta representación tampoco es surjectiva, ¿sí? ¿Cómo podría ser para modificarla y que sea surjectiva? A ver, si yo la voy a representar acá abajo, vamos a poner un elemento, por ejemplo, 1 y 2, ¿sí? Un conjunto A, tengo un conjunto B, voy a poner un elemento más acá, ¿sí? Y puedo llegar a tener esta situación, ¿sí? El elemento 1 se está relacionando con el 1, el 2 con el 1 y el 3 con el 2. En este caso, fíjense que el conjunto B está formado por los elementos 1 y 2 y coinciden con la imagen. Entonces, en este caso, esta función es surjectiva, ¿sí? ¿Es inyectiva, por lo que vimos recién? ¿Qué les parece? ¿Es inyectiva? ¿Dos elementos distintos de la imagen, del dominio, perdón, se relacionan? Perfecto, no es inyectiva. Bien, esto era para ver si realmente lo habían entendido los conceptos, ¿sí? Entonces, surjectiva es, siempre me tienen que dar el conjunto de llegada para saber si es surjectiva. Y vamos a decir que una función es biyectiva si cumple las dos cosas simultáneamente, que sea inyectiva y surjectiva o sobreyectiva, no les dije acá la otra forma de mencionarla, ¿sí? Si cumple las dos condiciones es porque es
biyectiva. ¿Sí? Este concepto ahora vamos a ver que es muy importante cuando hablemos de otro concepto que es el de función inversa. ¿Sí? Ya vamos a verlo en breve. Vamos a ver si alcanzamos hoy, si no en la clase que viene. Bueno, acá yo les puse unos ejercicios para que ustedes veamos, a ver si entendimos este concepto, cómo son estas funciones. A ver, veamos la función F1. ¿Es inyectiva? A ver, me dicen ustedes. ¿Es inyectiva? Chicos, no ponen. O surjectiva. Bien, no es inyectiva, ¿sí? Porque estos tres elementos, 1, 2 y 3, todos se relacionan con el B. ¿Es surjectiva? Sí ponen, Fabi. ¿El conjunto B coincide con la imagen? Bien, entonces es surjectiva, ¿sí? La función F2, bueno, veo que lo entendieron bien. La función F2, ¿es inyectiva? A ver. No, no dicen. Tengo dos elementos distintos y se relacionan con el mismo. Bien, entonces no es inyectiva, ¿sí? ¿Y es surjectiva? Acá tengo un elemento que no se relacionó, ¿sí? El elemento C no se relacionó, entonces tampoco es surjectiva. Ven que puede no ser ninguna de las dos cosas, ¿sí? Y en la última, a ver qué les parece. ¿Cómo es? ¿Es inyectiva? Sí, es inyectiva, ponen, Fabi. Bien, es inyectiva. ¿Y es surjectiva? Tengo estos elementos que me sobran. No, Y yo contestan. acá les No es adelanto que surjectiva. no es surjectiva. Perfecto. Bien, entendieron bien el concepto. Era para ir chequeando cómo iban, si iban entendiendo bien. Bien, ahora yo les pregunto, en base a, fíjense estas representaciones, ¿cómo modificaría alguna de ellas o cómo harían para que una función sea biyectiva? Vamos a hacerlo así en este esquema de diagramas, ¿sí? De Venn. Yo quiero ahora que ustedes me digan, a ver si yo voy a poner acá algunos elementos y ustedes me van a decir cuántos elementos tendría que poner en el conjunto B para que sea las dos cosas, inyectiva y surjectiva. ¿Qué les parece? 3 ¿Cuántos elementos, tendría que dicen. poner acá? 3 elementos. ¿Sí? Perfecto. Bien, porque si yo puse 3 es porque este se va a relacionar, al tomar dos elementos distintos, el 1 y el 2, tienen que ir a valores funcionales distintos. El 2 con el 3 también tienen que ir a valores funcionales distintos. Esto es para que sea inyectiva. No sería surjectiva. Entonces, perfecto, lo que dijeron acá pondré A, B y C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta función, perfecto, es biyectiva. ¿Sí? Cumple las dos cosas simultáneamente. Bien, se ve que esto lo entendieron bien, Marta. Sí, sí, Bueno, perfecto. ¿por qué es importante el concepto? Y acá es lo que yo les había adelantado recién. Esto es una introducción, después lo vamos a ver con mucho más profundidad, logificación, ¿sí? Cuando hablamos de función inversa, vamos a tener que si una función está relacionando a los elementos de un conjunto A con los de un conjunto B, si hablamos de inversa, lo que hacemos es relacionar a los del conjunto B con el conjunto A. Ven que las flechas ahora parten en este sentido. Inversa lo vamos a denotar, después voy ahora medio rápidamente porque después lo vamos a volver sobre este tema con más profundidad. Cuando veamos esta notación, significa función inversa, ¿sí? Que no es lo mismo que tener 1 sobre f de x. Ya Fabi, vamos a ver después. Sí. Perdón, hay una pregunta de lo anterior. Sí. Pregunta Aileen. Dice, para ser subyectiva, ¿se puede decir que cada elemento tiene una relación? Habría que ver qué elemento y de qué conjunto, ¿no? Claro, claro, porque es muy, muy amplio lo que vos estás diciendo. Ahora vuelvo a la clasificación. Lo que decimos con lo de subyectiva es que el conjunto B coincide con la imagen. Entonces lo que estás hablando es que si hablas de elementos, estás hablando de elementos del conjunto de llegada que a su vez pertenecen también a la imagen de la función. No sé. Que fueron ahí, aplicados por la función desde un elemento de A. Claro. Pero es más ¿Entiende? complejo, sí, por eso vos tenés que hablar, sí. ¿Aileen se entiende? ¿Entendió ahí? Sí, gracias. Pues. ¿Sí? Hay que, como dice Marta, hay que expresarse con propiedad porque por ahí hablas muy, muy genéricos, y elementos de qué conjunto, ¿sí? y en qué relación las estás
ubicando. Bien. Para que entiendan, que significa inversa y no significa una potencia, ¿sí? Negativa. No es potencia negativa, es una simbología matemática que denota que si ponemos este simbolito a la f, significa la inversa de la función f, ¿sí? La idea de inversa es, si yo multiplico, lo inverso de multiplicar sería dividir, ¿sí? Si aplico raíz, la operación inversa que me lo desarma sería aplicar, bueno, en ciertas condiciones. Restando, me desarma lo que hizo la otra, ¿sí? Y voy relacionando elementos, en una función voy a relacionar los elementos del conjunto A con elementos del conjunto B, y en la inversa lo que estoy haciendo, a ver, lo escribo de esta manera, es ir del conjunto B al conjunto A, ¿sí? Para poder hacer esto, le vamos a tener que pedir a la función, ¿sí? A ver, yo acá les pregunto, lo voy a hacer como pregunta acá. ¿Qué le tengo que pedir? Digamos, ¿cualquier función les parece que va a tener inversa? En base a la clasificación que vimos recién. No, ponen Acuérdense. Nicole, Belén Perfecto, tampoco. no. Bien, ¿y cuál sería la condición? Eso está perfecto, no. ¿Por qué? A ver si me saben decir por qué. ¿O cuál sería la restricción? ¿Cómo tendría que ser la función para que tenga inversa? Tiene que ser biyectiva, dice Paola. Perfecto, muy bien. Igual que Belén. Bien, la función tiene que ser biyectiva, ¿sí? Si no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Por qué? Porque si me sobran elementos del conjunto B, vamos a hacer de cuenta que acá me sobraron elementos, cuando yo voy en el otro sentido, cada elemento del conjunto de partida, si me estuvieran sobrando acá, vamos a ver cuando estoy aplicando la inversa, estos elementos no se relacionarían. Entonces, si no es surjectiva, no puede ser. Y por otro lado, si no es inyectiva, si dos elementos se relacionan con uno mismo, cuando vamos en el otro sentido, si hubiésemos tenido esta situación, cuando vamos del conjunto B al conjunto A, tampoco sería función, ¿sí? Porque cada elemento se tendría que relacionar con uno y solo uno. Así que bueno, perfecto lo que contestaron. Eso es una introducción, ¿sí? Nada más a lo que es inversa, porque después lo vamos a ver con mucho detalle. Una aclaración que quiero hacer acá para cerrar lo que es el concepto de inyectiva y surjectiva. Fíjense que cuando nosotros clasificamos como surjectiva, fíjense que siempre hablamos de una comparación, comparamos conjunto de llegada y la imagen, ¿sí? Ahí decimos que es surjectiva la función. En cambio, si a mí me dan una función escrita de elementos de X con los elementos de Y, y no se define, no se está definiendo el conjunto de llegada ni el de partida, ¿sí? Porque si no me lo definen, es porque no definieron ninguno de los dos. Entonces ya vamos a suponer, lo voy a remarcar en rojo, suponemos que es surjectiva, ¿sí? Lo damos por supuesto. ¿Se entiende? No tenemos dudas y vamos a decir, bueno, suponemos que es surjectiva. ¿Por qué? Porque no tengo con qué compararlo. Entonces digo, bueno, voy a encontrar la imagen y voy a decir que la función es surjectiva, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a ver gráficamente? Se está acabando el tiempo, Fabi. O no. Entonces, la forma de verlo, fíjense que en este caso, si nosotros trazamos rectas paralelas al eje de las X y me está cortando en más de un punto, es porque la función no es inyectiva. Fíjense acá hay dos valores distintos del dominio que tienen la misma imagen. Entonces, esta función no es inyectiva, ¿sí? Entonces, la forma de determinar si la función es o no es inyectiva es trazando rectas paralelas al eje X, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo determinamos si una función es o no es función gráficamente? Fabi, se Sí. está acabando el tiempo por si se nos corta, ¿eh? Bien, bien. Yo quería, bien, no llegamos a lo que es representación gráfica. Bueno, gráficamente siempre representamos en ejes de coordenadas cartesianas y una forma de representar, digamos, voy a aprovechar esta imagen para volver a explicarles ese concepto. Si trazamos rectas paralelas al eje X y me está cortando en más de un punto, en este caso me cortó en 3, entonces vamos a decir que no es inyectiva,
¿sí? La función no es inyectiva. Y para saber si es o no función, aprovecho acá esto, Marta, en la representación, porque van a tener que hacer en la práctica eso, lo que trazamos es rectas paralelas al eje Y. Si me cortan en un único punto, decimos que sí es función, ¿sí? Para saber si es o no función. Bien. Acá en el libro interactivo digital tienen en la página, yo lo había dejado acá abierto, pero bueno, no lo vamos a alcanzar a ver acá, tienen en la página rectas paralelas al eje de la Y, ver si la gráfica es función o no es función. ¿Sí? Acá me cortó en más de un punto, entonces esta representación no es función. ¿Sí? Ahí dejamos, Marta, dejo de compartir, no sé. Ese libro es muy importante que lo tienen disponible en el aula, chicos, así que aprovechenlo porque está todo lo que hemos estado dando hasta ahora y bueno, van a ver que vamos a seguir apoyándonos, así que en ese libro. Así que traten de recorrerlo, de hacer los ejercicios, que tiene varios ejercicios propuestos muy interesantes, ¿sí? Sí, estos tiene varios ejemplos. Van Así que recorriendo bueno, y tienen varios ejemplos. exacto. Bien. Sí, yo diría dejar por acá, Fabi, Dejamos. porque ya es Bien. casi la hora y bueno, nos estamos encontrando el jueves. Acuérdense que tienen que irse poniendo al día con los prácticos, con el práctico, lleven las dudas, así son más productivas las clases, ¿sí? Y de esa manera pueden avanzar. Acuérdense también un pedido que hicimos, cuando consulten foros en el aula, suban las imágenes de lo que van resolviendo, porque a veces en el aire es más difícil responderles. Entonces nos tenemos que imaginar lo que nos están diciendo. Así que suban una foto y sobre eso les vamos haciendo las correcciones. Vemos igual pocas dudas en el foro, así que los animamos a que lo utilicen. Los invitamos a participar y bueno, algunos que preguntaron también en el chat, yo ahí al principio les dije que se animen y consulten en el foro también, que preguntaban sobre el logaritmo, Marta, hoy. Sí, sí. Entonces los animaba a que preguntaran en el foro y que hagan captura, como dice Marta, de la resolución que han hecho. ¿Sí? Porque decía que no podía... Sí. Bueno, nos encontramos el jueves. Acuérdense de 6 a 8. Saludos. Bueno, buenas tardes.